Shalom, que significa paz, como siempre dando toda gracia, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahashon Rahakadash. El nombre del Padre es Yahweh, el nombre de su Hijo es Yahweh. También dando dobles honores a nuestros apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, quienes son los hombres que me han enseñado esta verdad. Y Shalom a todos ustedes hermanos y también a las pocas hermanas que ven estos videos para su edificación en verdad y en sinceridad. Y en esta lección vamos a agarrar el tema de que nosotros, los llamados latinos, negros y nativos americanos, somos la verdadera gente de Dios, ¿ok? Y ese es un tema extremadamente importante porque lo que sabemos, ¿ok? Por la historia, es que estos edomitas vinieron aquí y ellos nos masacraron a nosotros, ¿ok? Y borraron nuestra identidad, ¿ok? Y cuando alguien borra tu identidad, básicamente tú pierdes tu motivo de vida. Tú nada más eres como un zombie en este mundo, ¿ok? Porque tú no sabes quién eres, no sabes qué estás haciendo, no sabes hacia dónde vas, ¿ok? Por eso es bien importante entender la historia, ¿ok? Y cuando nosotros entendemos la historia, sabemos que somos los hebreos israelitas, somos la verdadera gente de Dios, ¿ok? Y hoy en día, todas estas naciones, especialmente estos élites, ellos saben quiénes somos nosotros, ¿ok? Y cuando tú analizas el sistema que te rodea, te vas a dar cuenta que todo está creado para tenerte en la misma condición de esclavo, ¿ok? Porque este sistema fue creado de esa manera, fue creado por nuestros enemigos para que ellos siempre estén arriba y nosotros abajo, ¿sabes? Y eso también forma parte de las maldiciones que el Señor nos dio, ¿ok? Pero quiero entrar en esta escritura que está en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y voy a leer el punto de aquí. Dice Jeremías 17:4. La herencia maravillosa que he reservado para ustedes se les escapará de las manos. Les diré a sus enemigos que los lleven cautivos a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Salaki. Ok, entonces el Señor nos dijo por medio de Jeremías que íbamos a perder nuestra herencia, ¿ok? Nuestra identidad, nuestro nombre, nuestro lenguaje, nuestras costumbres, ¿ok? Y eso es algo que solamente nos ha pasado a nosotros, ¿ok? Porque cuando tú ves a estos chinos, a estos árabes, incluso cuando tú ves a estos africanos, ellos todavía conservan sus costumbres antiguas, sus lenguajes, ellos saben de dónde vienen y todo eso, ¿ok? Pero los únicos que están al 100% perdidos de su herencia son ustedes, llamados latinos, llamados negros y nativos americanos. Ustedes están totalmente perdidos, ¿ok? Tu cultura, es sucia, súper sucia. Sus sabios son fucking cantantes de fucking reggaetón, ¿ok? Bad Bunny, ¿ok? Cantantes de trap, ¿ok? Raperos, ¿sabes? Esos son los sabios de nuestra gente, ¿ok? Pero eso es profecía cumpliéndose, ¿ok? Como lo leímos aquí en Jeremías 17:4, que íbamos a perder la herencia, ¿ok? Que el Señor nos dio, ¿ok? Y voy a ir aquí a ChatGPT y le voy a preguntar, o le voy a decir que me diga qué significa esta escritura, ¿ok? Jeremías 17:4. Y dice Jeremías 17:4. Dice en esencia que el pueblo sería arrancado de su herencia y enviado al fuego de sus propias obras. ¿Can? Y eso es algo que no hay que olvidar, que esta condición en la que estamos es por nuestras obras,
nuestras obras, nuestros delitos, nuestros pecados nos han llevado a que estemos en esta condición. Porque cuando tú analizas, porque como tenía aquí en Google a los mexicas, cuando tú analizas lo que esta gente andaban haciendo aquí, eran cosas súper asquerosas, man. Esta gente tenían un montón de dioses, ¿ok? Su dios principal era el sol, ¿sabes? Que eso regresa a Egipto. Y esta gente, bro, andaban haciendo sacrificios de humanos, andaban ahí haciendo cosas sexuales asquerosas, andaban en mucha idolatría, y por eso es que les cayó el juicio. Por eso es que el Señor tuvo que mandar a estos españoles a esta tierra para que te destruyeran, ¿sabes? Entonces tus propias obras te llevaron a que vinieran los españoles y te masacraran de la manera tan horrible que te masacraron, ¿ok? Y es lo que deben de entender ustedes, indios que están viviendo en el año 2025. Tú debes de entender que si tu vida está jodida, ¿ok? No tienes identidad, tienes un trabajo de mierda, tu esposa es un demonio, tus hijos también, eso es por tus pecados, tus pecados te han llevado a esta condición. Alejarte del Señor te han llevado a una situación horrible, ¿ok? Y si tú piensas que ya estás mal, si tú sigues pecando, tú vas a estar mucho peor. Mucho peor el Señor te va a poner, ¿ok? Campeón, vamos a regresar aquí otra vez. Lo que me dijo ChatGPT. Jeremías 17:4 dice en esencia que el pueblo de Israel sería arrancado de su herencia y enviado al fuego de sus propias obras. Es un verso que suena como trueno que parte la montaña, directo, sin consuelo fácil. ¿Ok? ¿Qué significa? Habla de que un pueblo, al apartarse del camino que recibió, perdería la tierra y la identidad que aquí dice ya, pero nosotros sabemos que el nombre es Yahweh, el nombre del Padre, el nombre de su Hijo es Yahawashi, les había entregado. No por capricho divino, sino por la cosecha amarga de sus propias decisiones. Ahí está. Y por eso hay una escritura que dice que, lo voy a agarrar aquí, ¿ok? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yahawashi Mashiach, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces la paga del pecado es muerte. ¿Por qué vino la muerte aquí a América después del año 1492? Porque ustedes indios estaban cometiendo muchos pecados. ¿Ok? Por eso es que vino la destrucción horriblemente sobre ustedes. ¿Ok? Y aquí tenemos estos dibujos, ¿ok? De este libro, Brevísima Destrucción de las Indias, donde estos dibujos te muestran toda la muerte que nuestra gente andaban pasando aquí, ¿sabes? Y nosotros, hermanos, que somos profetas, también andábamos en esos tiempos, ¿ok? Porque en la Biblia existe reencarnación y todos morimos, volvemos a nacer, ¿ok? Así que todos nosotros estábamos en ese tiempo, ¿ok? Y todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido muchos pecados, ¿ok? Pero hoy en día estamos regresando al Señor, como dice la profecía, que iba a pasar, ¿sabes? Y nos estamos arrepintiendo para que el Señor, cuando venga la muerte, que viene muy pronto, el Señor nos cubra, ¿sabes? Nos dé protección, ¿ok? Pero como estas imágenes que ven aquí, estas eran las cosas que andaban sucediendo en estos tiempos. Después del año 1492, cuando vino Cristóbal Colón y todos estos conquistadores.
Pero ¿por qué andaba pasando esto? ¿Por qué les pasó esto a ustedes indios? ¿Por qué tu tierra fue robada? ¿Por qué fuiste esclavizado? ¿Por qué te mataban en las calles y los perros te arrancaban los huesos? ¿Por qué? Pues ya lo leímos aquí en el precepto. Okay, otra vez, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Okay, mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yahawashi Mashiach nuestro Señor. Okay, entonces para vivir tenemos que estar con el Señor. Okay, el Señor es vida. Mas cuando tú sigues el pecado, cuando tú sigues tus deseos, cuando tú sigues tu propio pensamiento, eso es muerte, porque eso te va a llevar a hacer cosas malas. Cuando tú sigues tu pensamiento, tú vas a hacer cosas malas. ¿Ok? Pues por eso dice la Escritura que confíes en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Y si ustedes hubieran hecho eso, entonces no estarían aquí siendo fucking esclavos, porque es lo que son. Muchos indios podridos y fucking ignorantes, ellos piensan que son libres. Tú no eres libre. Tú hasta en el año 2025, tú eres un super esclavo, sin herencia, sin identidad, sin nacionalidad, sin lenguaje, sin cultura, sin tradiciones, sin nada. No tienes Dios, no tienes poder, no tienes nada. ¿Ok? Simplemente eres un esclavo. Tú te has reducido a eso. ¿Ok? Por tu culpa, porque te has alejado del Señor. Como lo dijo aquí a ChatGPT, dice, no por capricho divino, sino por la cosecha amarga de sus propias decisiones. ¿Ok? Tus decisiones te llevaron a perder tu herencia, a que tu tierra se te fuera quitada. ¿Ok? Porque antes de que llegaran los españoles, vivíamos en paz en esta tierra. ¿Ok? Aunque sabíamos que había idolatría y todo eso, pero todavía había una cierta paz. ¿Ok? Había valores, había ética. Sabíamos que éramos israelitas, ¿ok? Y sabíamos que éramos israelitas en los años 1500 porque hay historias verdaderas de hombres que ellos decían que eran israelitas, ¿sabes? Porque cuando tú preguntas esto, no sé, en tu escuela, lo que sea, ahí no van a saber nada. O te van a decir, oh, tú estás loco. En la escuela nunca nos enseñaron estas cosas, ¿sabes? En la escuela lo único que te enseñaron a ti era que tú eras un indio, que tú eras un salvaje, que tú eras un tipo como cavernícola, ¿sabes? Cuando realmente nosotros, antes de la llegada de estos españoles, éramos gente de honor, gente inteligente, gente que sabíamos un chingo de cosas, ¿sabes? Pero por alejarte del Señor, el Señor te ha reducido a la mierda que eres hoy en día. Un trabajador de una empresa. Un esclavo. Y dice, es una advertencia severa cuando el corazón se inclina a lo vano. Y lo vano significa lo vacío, ¿sabes? Dice, incluso la herencia más sagrada puede desvanecerse entre los dedos. ¿Okay? Ahora sabemos que esta herencia del Señor sí se nos quitó por un tiempo. ¿Okay? Por la profecía dice que el Señor no nos iba a volver a levantar, como se lee en esa profecía de Ezequiel capítulo 37, que habla de los huesos secos. Lo voy a agarrar ahí nada más para leerlo, ¿okay? Porque yo no vengo aquí inventándome cosas ni nada, bro. Todo está en la Biblia, ¿ok? Este es Ezequiel capítulo 37:1. La mano de Yahweh Bahasham Yahawashi vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, estaban muy secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Yahweh Bahasham Yahawashi, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Yahweh Bahasham Yahawashi.
Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne, y os cubriré de piel, y les pondré en ustedes espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahweh Ba'asham Yahushai. Entonces la herencia se nos fue quitada. Estábamos siendo huesos secos, ¿ok? Pero el Señor prometió que estos huesos secos iban a volver a vivir, ¿ok? Iban a volver a tener su herencia, su identidad, ¿ok? Voy a decirle aquí que me dé un precepto sobre eso. Vamos aquí a Jeremías de volada. Dice Jeremías 31, dice promesas de liberación. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías y le dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Jeremías, anota en un registro cada cosa que te he dicho, pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que le di a sus antepasados, y volverán a poseerla. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, esto te habla de la restauración de Israel, ¿ok? Entrando igual a lo que dice a Ezequiel capítulo 37, ¿ok? Y cuando seguimos leyendo ahí en Ezequiel capítulo 37, un punto importante que hay que remarcar es que te habla de un grupo de huesos, ¿ok? Que volvieron a la vida, ¿sabes? Totalmente, se les fue puesto el espíritu y todo, pero también te habla de otros huesos que su trabajo no fue terminado, no fueron reconstruidos en su totalidad, ¿ok? Y eso es de diferentes hombres que saben que son israelitas, pero todavía andan en costumbres mundanas, todavía andan pensando en sus deseos, en sus sueños, en sus riquezas del mundo, ¿ok? Pues esos hombres que son israelitas y están perdidos van a ser destruidos, ¿ok? Y después de que sean destruidos con una muerte horrible, van a volver en el reino del Señor, ¿sabes? Pero primero van a tener que sufrir una muerte horrible, ¿sabes? Pero los hombres que van a despertarse y que sí van a mantenerse firmes y constantes en este entendimiento, ellos van a ser los primeros frutos del reino que viene, ¿ok? Pero aquí ya está hecho el punto, en Jeremías 30, que el Señor nos va a volver a levantar a Israel y a Judá, ¿ok? El reino del sur, el reino del norte, llamados latinos, negros y nativos americanos, y los demás israelitas que están dispersos por el mundo, que su semilla regresa a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos van a ser levantados y puestos en gran poder, ¿ok? Ese es el futuro que nos espera a nosotros, los israelitas. Vamos a salir de esta esclavitud y vamos a gobernar a todo el mundo, ¿ok? Vamos a tener a todas estas naciones en esclavitud, como pasó en el tiempo del rey Salomón, porque en el tiempo del rey Salomón todas estas naciones nos servían tributo, ¿sabes? Pero ¿qué pasó? Que cuando él murió, los reyes que empezaron a salir de ahí se empezaron a desviar, ¿ok? Empezaron a ser idólatras, su corazón se empezó a corromper, ¿ok? Y eso llevó a la caída de nuestro pueblo, ¿ok? Y vamos aquí a agarrar acá arriba lo que dijo ChatGPT de Jeremías 17:4. El verso también es un espejo. Revela que la desconexión espiritual no ocurre de un golpe. Primero se abandona la confianza, luego la obediencia y al final la herencia misma
se escapa como arena en un viento caliente. Y aún así, en su filo escondido, el verso sugiere un anhelo. Si se puede perder la herencia, también puede recuperarse. Si se puede caer, también puede levantarse. Yahweh Bahasham Yahushai no quema para destruir, sino para purificar lo que todavía puede renacer. ¿Ok? Y lo que va a pasar con nosotros, como lo acabo de decir, que lo leí ahí en Jeremías 30, es que vamos a volver. ¿Ok? Pero esta vez que volvamos, vamos a tener un cuerpo diferente. Un cuerpo inmortal, un cuerpo con poder espiritual. Y como lo dije también hace un momento, estas naciones nos van a servir. Y te dice la Escritura que si estas naciones no quieren servirnos, van a ser puestos en esclavitud. No, ya van a estar en esclavitud, pero su esclavitud se va a aumentar. Van a tener una esclavitud más severa, más pesada. ¿Ok? Vamos a pasar juicio inmediatamente sobre estas naciones. ¿Ok? Y eso es justicia. ¿Sabes? Eso es lo que deberían de estar hablando en todas estas iglesias. Cómo vamos a agarrar a todas estas naciones, los vamos a esclavizar y nosotros vamos a gobernar. Esa debería ser la plática de todas las iglesias. Pero cuando tú vas a estas iglesias mundanas, ahí te hablan mamadas. ¿Por qué? Porque estas iglesias, especialmente la iglesia católica, fue fundada por nuestro enemigo. Cani, le voy a preguntar aquí a ChatGPT. Dice, Can, le pregunté, ¿quién fundó la Iglesia Católica en América? La raíz de la Iglesia Católica en América no brotó de un solo hombre, sino de un imperio que cruzó el océano con cruz y espada, de forma directa y sin adornos. La Iglesia Católica en América fue establecida por la Corona de España y la Corona de Portugal bajo la autoridad del papado, especialmente de Alejandro VI, ¿ok? Que es de la familia Borgia, ¿ok? Con las bulas de 1493 que repartió las tierras recién descubiertas, entre comillas, porque no eran descubiertas, porque había gente aquí, ¿ok? Dice, y autorizaron la evangelización. Entonces, todos ustedes indios perdidos, zombies que están aquí en América, en el continente americano, ya sabes quién trajo la Iglesia Católica. ¿Quién? Tu conquistador. Estos españoles, Cristóbal Colón y todos estos fucking edomitas asquerosos. Ellos trajeron a la Iglesia Católica para adoctrinarte, para lavar tu fucking cerebro, para quitarte tu herencia, para quitarte tu identidad y para hacerte un esclavo permanente. ¿Ok? Porque esta Iglesia Católica nunca fue creada para beneficiarnos. Jamás. Esta Iglesia Católica fue establecida aquí en América, ¿ok? Cuando vinieron la establecieron con mucha violencia, con mucha muerte, como tengo las imágenes aquí, ¿sabes? Si tú no querías seguir la Iglesia Católica, te ponían a la muerte. A ti, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tus primos, a todos, ¿ok? Como ves esta imagen aquí, tienes a este brujo, ¿ok? Evangelizando a este indio, amarrándolo a este poste y poniéndole fuego, ¿ok? Así es como vino la Iglesia Católica, ¿ok? Con mentiras, con engaños, con muerte, matanza. Y eso es algo que tú no debes de olvidar. Y esto de aquí es bien importante, porque esto te recuerda tu historia, te recuerda quién es tu enemigo, te recuerda el pasado, recordando el pasado. Tú puedes vivir el presente siendo más circunspecto, siendo más avisado, ¿ok?
Porque la misma gente que te puso así, como este hombre que están viendo aquí en el fuego, es la misma gente que te quiere poner un microchip. Son los mismos, ¿ok? Y su objetivo siempre ha sido el mismo: tenerte bajo esclavitud y dominio total, ¿ok? A ver, acá hay otras imágenes, ¿ok? De un niño siendo reventado contra esta pared. Esto fue algo bien normal que pasó. Muchos de ustedes indios piensan que solamente los negros, solamente los afroamericanos vivieron una esclavitud severa. No, tú también. Tú tuviste una esclavitud bien severa, ¿ok? Durante siglos. Y hoy en día eres un esclavo. Y todavía te matan en las calles, ¿ok? Todavía andas corriendo de la migra. Todavía en México te andas escondiendo fucking de los narcos, tu propia gente, de que no te maten, ¿ok? ¿Sabes? Pero ¿por qué es esto? Porque como lo leí aquí en Jeremías 6 y 23, que el pago del pecado es la muerte. Entonces deben alejarse del pecado, ¿ok? Ustedes que son los verdaderos israelitas, llamados latinos, negros y nativos americanos. Ustedes son la verdadera gente de Dios, ¿ok? Y voy a entrar aquí también, solamente para dar un poco de información de la tribu de Isaacar, ¿ok? Este es el libro de Génesis 49 y 14, ¿ok? Dice Génesis 49 y 14, a versículo 15. Dice: Isaacar, asno fuerte, que se recuestra entre los apriscos, ¿ok? Y eso está describiendo a ustedes, llamados mexicanos. Ustedes son como un asno fuerte, un trabajador fuerte, ¿ok? Dice que se recuestra entre los apriscos. Y eso te habla de la ubicación geográfica de México, que está en medio de lo que es Norteamérica y Sudamérica, ¿ok? Dice Jeremías 49 y 15. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo, ¿ok? Y vamos igual a preguntarle a ChatGPT sobre los lugares deleitosos en México, ¿ok? Solo aquí ok, dice: hablas de México, esos lugares deleitosos y tierra seca, tierra rica, Salakia, y la frase pide complementarse con la esencia misma del país. Te digo con filo poético y sin titubeos: México es tierra rica en maíz, el grano que sostiene cuerpos y memorias, rica en agua que cae a cántaros en selvas que laten, rica en minerales, ¿okay?, que duermen bajo montañas antiguas, rica en frutos que estallan en calor, rica en lenguas que resisten, en pueblos que no se doblan, en un espíritu que no duerme. Que aquí me lo está dando en tipo poema, ¿sabes? Pero acá México es rico en muchas cosas, ¿ok? Muchas playas, muchos naturalezas, selvas y todo eso, desiertos también hay aquí en México, y así es, ¿ok? Entonces, esto de aquí habla de ustedes, llamados mexicanos, y cuando tú le pones aquí
Dice, los países donde la gente trabaja más horas son principalmente México. Ok, ahí está. ¿Por qué? Porque los mexicanos trabajan mucho por la profecía. Jeremías 49:14, Isaacar, asno fuerte. Ok, un trabajador fuerte. Dice México, con un promedio de alrededor de 2.128 a 2.226 horas al año, lidera la lista de la OCDE, donde más del 25% de la población trabaja más de 48 horas semanales. Entonces la escritura no es algo que es fantasía, como muchos indios perdidos creen. Esto no es algo de locos, ¿sabes? No, esto es verdad. Isaacar, que Isaacar significa él es empleado o él es contratado. Ustedes son una gente que trabajan mucho y que contratan en todos lugares. Y hasta las mismas estadísticas de Sawedom te lo están diciendo, ¿sabes? Que tú tienes el puesto número 1, ¿ok? Y la Biblia, eso que estamos leyendo aquí en Génesis, esto fue escrito hace miles de años, hace miles y miles de años, ¿ok? Pero ¿cómo es que eso que fue escrito hace miles de años concuerda con la realidad de hoy en día? Porque eso es profecía, eso es algo que el Señor ya había escrito que iba a pasar y así está pasando, ¿ok? Y hay varios gente como de los años 1500 o 1600 que decían que estos indios eran la gente, ¿ok?, de Israel, pero decían con exactitud, esta gente de México son la tribu de Isaacar, ¿ok? Edomitas decían eso hace 400, 500 años, porque es algo que entre los altos mandos de estos presidentes y del Vaticano, el catolicismo, gente sabe eso, muchos saben eso. Los únicos que no quieren saber esto y que quieren todavía seguir con su falsa nacionalidad son ustedes, indios perdidos. Tú te quieres seguir llamando un mexicano, ¿ok? Acá le voy a preguntar aquí. Le pregunté a ChatGPT qué significaba ser un mexicano en los años 1700, porque era mal visto. Dice, en el siglo XVIII, la palabra mexicano no significaba lo que hoy significa. Sonaba distinto, cargada de jerarquía, desprecio colonial y un peso social muy marcado. Aquí tienes la verdad desnuda. Mexicano, indígena del Valle de México, especialmente mexicas, en los 1700 dentro del sistema colonial mexicano era usado sobre todo para referirse a los indios nativos del antiguo imperio mexica. No era un gentilicio nacional. Ese nacería hasta el siglo XIX, diciendo hasta los años 1800, sino una categoría racial dentro del sistema de castas. Entonces, era lo que era un mexicano, bro. Tú eras visto con desprecio, man. Como hoy en día te ven estos gringos, con desprecio, te miran como un perro, como ganado. Así es como te ven, ¿sabes? Ese nombre mexicano no es algo que nuestra gente se pusieron ellos mismos. Eso fue puestos por esos españoles. Ellos te llamaron a ti mexicano. Ellos te dieron ese bautismo mexicano, diciendo que tú eras su perro. Llamarte un mexicano en los años 1600, 500, eso era algo que un indio no quería hacer.
¿ok? Dice, ¿por qué era mal visto? Porque el orden colonial colocaba a los indígenas en el escalón más bajo del poder social. Como hoy en día, ser mexicano era sinónimo de sujeto tributario, no español, no mestizo, acomodado, sin acceso a cargos de autoridad, bajo vigilancia eclesiástica y civil. Era un término marcado por la desigualdad. La palabra cargaba el prejuicio de un imperio que veía a los pueblos originarios como vencidos, como obra de mano, y así es como te ven, como Isaacar, como el contratado y el empleado, como herederos de un pasado que querían borrar o domesticar. Y dice, ser mexicano era recordar un linaje poderoso que los colonizadores buscaban mantener sometido. El mexica, el mexicano, venía de un imperio que había sido fuerte, organizado y orgulloso, y eso le incomodaba a la élite colonial. Por eso se rebajó su nombre, se criminalizó su cultura y se usó el término para marcar inferioridad. Y por eso la escritura te dice, ven, vamos a sacar ese precepto. Ok. Dice Deuteronomio 28 y 44. Estas son las maldiciones que cayó sobre nuestra gente por la desobediencia al Señor. ¿Ok? Deuteronomio 28 y 44. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a ser lo más bajo de la sociedad. Él sea por cabeza y tú seas la cola. Entonces el gobernante, ¿quién iba a ser? Porque tu cabeza gobierna tu cuerpo. ¿Ok? Entonces él, hablando de nuestros enemigos, especialmente el autoproclamado hombre blanco, él iba a ser la cabeza. Él iba a ser el que maneje el gobierno. ¿Ok? El presidente, el dueño del banco, el dueño de donde compras tu comida, ¿okay? El dueño de los inmuebles, el dueño del agua, el dueño del gas, el dueño de todo. Iba a ser este vato, esa wedo, ¿ok? Y dice, y tú seas la cola. La cola es lo último de un cuerpo, ¿sabes? Entonces, es lo que somos nosotros en esta sociedad. Y ese sistema fue creado así, como me está dando ChatGPT esta información, ¿ok? Dice, la palabra renació con fuego. Con el tiempo, mexicano pasó de ser un término impuesto a convertirse en un nombre de identidad colectiva, usado en la independencia para unir mestizos, indígenas, criollos y castas bajo una sola bandera. Pero en 1700 ser mexicano era ser parte de un pueblo al que intentaban silenciar, controlar y subestimar. Era cargar una herencia antigua en tiempos donde la herencia era temida por el poder. Okay. So aquí me da diferentes puntos. Okay. La IA, ¿sabes? Pero el punto más acuerdo es que cuando un indio se aceptaba llamarse un mexicano, es porque ese indio era domesticado. Okay. Y incluso le voy a poner eso aquí, a ver qué me dice. Cani, le pregunté, cuando un indio aceptaba llamarse mexicano, ¿era básicamente porque estaba domesticado y no era un peligro para la corona española? Dice,
Tu pregunta apunta al corazón incómodo del orden colonial y merece una respuesta firme sin azúcar. Sí, en gran medida así lo veía la corona española cuando un indígena aceptaba o era obligado a llamarse mexicano en los años 1700. Ese nombre funcionaba como sello de sujeción política y cultural. No era identidad libre, era clasificación colonial. Man, eso es pesado. ¿Ok? Tú pasabas como una categoría, o como te lo dice aquí, a una clasificación de conquista cuando te llamabas mexicano, ¿sabes? Es como cuando te quitaban tu nombre, ¿ok? De indio o tu nombre de negro, ¿sabes? Y te ponían un nombre católico o un nombre español o un nombre inglés, ¿ok? Te transformaban en alguien más. Ya no eras tú. Ahora eras un perro domesticado, ¿ok? Por eso es que estos políticos que regresan a estos conquistadores, estos presidentes, ellos se ven como mierda, ¿ok? Porque tú estás clasificado, ¿ok? En esta categoría de ser un perro domesticado, ¿ok? Por eso es que a estos élites les dan miedo cuando nosotros hacemos estos videos y les decimos que somos los israelitas, ¿ok? Hay un precepto, donde te dice eso. Creo que está en el libro de Apocalipsis. Y esta escritura te habla de la reacción que tuvieron estas naciones paganas, especialmente Sahuedom. Será que cuando empezamos a regresar a nuestra identidad, dice Apocalipsis 11:11, pero después de 3 días y medio, que son 350 años, de 1620 a 1970, ¿ok? Dice, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios. Entonces el espíritu se nos regresó. Volvimos otra vez a entender, ¿quién soy? ¿Qué gente pertenezco? Este es mi lenguaje, hebreo es mi lenguaje, ¿sabes? Se nos fue regresado, esta herencia que se nos fue quitada, que lo agarramos ese precepto en Jeremías 17:4, la herencia que íbamos a perder. Pero después de un tiempo de 350 años, el Señor mandó a Elías, ¿ok? A Babibis, ¿ok? Y ese hombre que él estuvo profetizando allá en Nueva York, él enseñó a nuestros apóstoles, él enseñó a diferentes hombres que estaban en esos tiempos, ¿ok? Y este espíritu de vida se nos fue regresado, ¿ok? El espíritu enviado por el Señor, el Espíritu Santo. Y dice, y se levantaron sobre sus pies, y estamos sobre nuestros pies en las calles, en estos videos, ¿ok? Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y esa ha sido la reacción de estos presidentes, de estos reyes, de estos príncipes. Ellos cuando nos ven, ellos tienen miedo. ¿Por qué? Porque ellos han hecho un chingo de cosas, durante 500 años para que no sepamos quiénes somos. Pero la Escritura dice que es el Señor quien gobierna el reino de los hombres. Así que el Señor, Él ya tenía profetizado, ya tenía dicho que nosotros íbamos a saber quiénes éramos, ¿ok? Y cuando nosotros supiéramos quiénes éramos, nuestros enemigos iban a tener temor. Y tienen temor hoy en día, ¿ok? Porque esta verdad ya ha salido por todo el mundo. Muchos ya saben esta verdad. Algo que en un tiempo estaba oculto y que muy poca gente sabía, pero hoy se sabe, ¿ok? Dice, ¿por qué mexicano equivalía a domesticado para el sistema colonial? Control cultural a los indígenas que adoptaban el nombre impuesto
se les consideraba más mansos, más asimilados al orden cristiano español. Y hoy toda esta gente es lo que ellos siguen, aunque no lo puedan ver. Tú sigues un sistema, ¿ok? Cristiano español, es lo que tú sigues. Todas estas fucking modas que hay hoy en día, toda esta energía satánica de yo hago lo que quiera, todos ustedes que son narcos y se dedican a estas cosas de matar, secuestrar, todas ustedes mujeres pirujas, todo esto pertenece a un sistema, ¿okay?, que establecieron los españoles desde los años 1492 hacia adelante. Y lo único que ha hecho, ¿okay?, es Agüedón. Él ha perfeccionado un poquito más su sistema, ¿ok? Y ha hecho que ustedes israelitas, ustedes malditos israelitas, llamados latinos, negros y nativos americanos, se vuelvan más demonios de lo que ya eran antes, ¿ok? Porque este sistema no fue hecho para ayudarte, no fue hecho para beneficiarte. En este sistema, un llamado latino, negro y nativo americano nunca va a ser rico, nunca va a prosperar, ¿ok? Siempre vas a estar en una condición baja, porque tú estás clasificado como un perro domesticado, ¿ok? Y esa Agüedón, él no ha cambiado la manera en la que te ve. Así como te veía Cristóbal Colón, así como te veía Hernán Cortés, así como te veían todos estos diablos de los años 1500, 1600, así te ven hoy en día, año 2025, ¿ok? Y dice, segundo, pérdida de identidad originaria, dejar atrás su etnia específica, mexica, otomí, purépecha, zapoteca, etc., para aceptar el rótulo generalizado de mexicano, significaba para la corona que ese individuo estaba rompiendo su vínculo con estructuras de poder prehispánicas, ¿ok? Que es lo que estos diablos han hecho. Ellos han roto tu identidad, tu herencia, tus costumbres, tus tradiciones. Es por eso que cuando tú escuchas a un llamado indio abrir su boca, él solamente dice puras mamadas. O esta es mi tradición, Halloween. O esta es mi costumbre, Día de Muertos. O esta es mi costumbre, Navidad. O esta es mi costumbre, Año Nuevo. Ey, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó todas esas cosas? Estos españoles, estos edomitas, que ese es su verdadero nombre, Edom, Esaú-Edom, ¿ok? Pero ellos agarraron ese nombre español para esconder su identidad, ¿ok? Y dice, menor riesgo de rebelión. Los españoles temían la reorganización de los antiguos pueblos. Un indígena que usaba el término colonial mexicano era visto como menos ligado a los viejos señoríos, por lo tanto menos peligroso, ¿ok? Dice, útil para la administración. En las castas, mexicano era una categoría uniforme, fácil de controlar, registrar y tributar. El que encajaba ahí era parte del engraje colonial, no un actor impredecible, ¿ok? Entonces, ser mexicano es ser una basura, bro. Es la verdad. Esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿sabes? Y esa gente, los originarios mexicas, ¿ok? Ellos no se llamaban así, ¿ok? Esa gente, bro, eran unos fucking ignorantes también, que ellos se pusieron ese nombre mexicas y otros se pusieron, como leímos aquí arriba, purépechas, otomíes, pero realmente ellos eran Issacar, todos ellos, los mexicas, los mayas, okay, aunque algunos de los mayas que estaban más para el Centroamérica, okay, algunos que estaban ahí, con ellos podrían ser de la tribu de Zebulón, que es de Centroamérica, okay, porque ahí había un poco de mezcla entre Issacar y Zebulón, ¿sabes? Pero los que se dedicaban a las estrellas y todo eso, que tú ves de los mayas, los calendarios, ellos eran israelitas de la tribu de Issacar, ¿okay? Porque dice la escritura que ese era un talento que ellos tenían. Podían profetizar de cierta manera viendo las estrellas, ¿sabes? Ellos sabían, ok, pues dentro de estos días va a llover, dentro de estos días va a pasar esto, ¿sabes?
Ese fue un talento que el Señor les dio a esa tribu. ¿Ok? Y dice, pero la realidad es más profunda. No todos los indígenas que aceptaron el término estaban domesticados. Muchos lo hicieron por sobrevivir, por evitar castigos, por poder comercial, por navegar la burocracia colonial, para proteger a su familia. La palabra era una camisa forzada, no siempre un signo de sometimiento interno. ¿Ok? Pero al final eran sometidos, man. ¿Ok? Y ese es el punto. Que si tú te llamabas un mexicano, tú aceptabas el sistema. ¿Ok? Tú estabas sometido al imperio de estos españoles. Tenías que hablar español. Tenías que tener un nombre español. Por eso es que no hay que tener orgullo de, oh, yo soy mexicano, mi gente mexicana, el pueblo mexicano. El Señor no va a salvar a ningún mexicano. Y eso te lo dice la Biblia, que aquí creo que es en Apocalipsis 7, cuando dice que sobre los sellados, Apocalipsis 7 y 1, después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño al mar y a la tierra. Porque sabemos que el Señor, cuando regrese, antes de su regreso va a haber mucho caos, mucha muerte, mucha destrucción. Y cuando el Señor regrese, también va a haber mucha muerte. Se van a estar lanzando misiles nucleares. Pero hay ángeles que están deteniendo que esto no pase. Y dice Apocalipsis 7 y 3, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y lo dice aquí en Apocalipsis 7 y 5, de la tribu de Judá 12,000, la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manases 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu Neftalí 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, 12,000 sellados de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zebulón, 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Benjamín. Pero el punto siendo, que aquí no se menciona mexicano. El Señor no sabe nada de ustedes llamados mexicanos. El Señor no te quiere si tú te estás llamando así, con orgullo. Oh, yo soy mexicano, mi pueblo mexicano. El Señor te detesta. Aquí dice que el Señor va a salvar a 12,000 de Isaacar, solamente. Ningún mexicano va a ser salvado. Solamente hermanos que se están llamando como Isaacar, ¿sabes? El de la tribu de Isaacar. 12,000 sellados de las demás tribus, 12,000 de cada tribu. Dice, conclusión directa para la corona española: si un indio que cargaba el nombre mexicano era leído como alguien integrado y no amenazante, ahí está, bro. Para el indio no siempre era sumisión, a veces era estrategia, silencio, resistencia disfrazada. Campo, yo creo que ese es el punto de esta lección, que perdimos nuestra herencia, perdimos nuestra identidad. Llamarse mexicano es ser clasificado en una categoría de domesticado. Y bien pronto, el Señor va a venir y nos va a salvar. A los hermanos y hermanas que están llamándose como su verdadero nombre de su nacionalidad. Nosotros no estamos orgullosos de mayas, aztecas, incas, los purépechas, no estamos orgullosos de esa gente. Los mapaches, los fucking
los nombres que tienen los otros indios, nosotros no estamos orgullosos de esos nombres, ¿ok? Ni de cómo ellos vivían, ¿ok? Nosotros, lo que nos debe de enorgullecer es el nombre de Israel, ¿ok? El nombre de nuestra tribu que nos dio nuestro padre Jacob, ¿sabes? Eso es lo que nos debe de poner orgullosos, nuestra verdadera identidad, porque tu identidad te da poder, y perder tu identidad hace que pierdas tu razón de vivir, te quita tu motivo de vida, ¿sabes? Ok, de hecho, aquí de volada. Ok, le pregunté aquí que al ChatGPT perder tu verdadera identidad, ¿qué te provoca en tu vida? Dice, perder tu verdadera identidad es como arrancarte el nombre del alma. No te mata, pero te apaga. Te provoca un vacío que no se llena, aunque intentes cubrirlo con trabajo, rutina o sonrisas prestadas. Te deja sonriendo, pero caminando sin brújula, dudando de cada paso. Te vuelve vulnerable a que otros te digan quién eres, qué vales y qué debes hacer. Cuando la identidad se rompe, la vida pierde color, la fuerza se convierte en cansancio, la claridad en confusión, la historia en silencio, ¿ok? Entonces te pierdes totalmente, te vuelves un zombie, te vuelves un muerto cuando pierdes tu identidad. Pero es tu identidad, cuando la conoces, lo que te da vida. Por eso incluso Yahawashi dijo, yo soy la vida. La palabra del Señor, conocer su palabra, eso es lo que te da vida. ¿Ok? Pero con eso, dando toda gracia, honra y alabanza, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rohakadash. Dobles honores a nuestros apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, los hombres que me han enseñado esta verdad. Shalawam, que significa paz, a todos ustedes hermanos y también a las pocas hermanas.